Bienvenidos a Diálogo de Impacto, soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, estamos preocupados por un tema, la politización de la economía. Miren, tenemos un problema grave. Yo sé que la situación económica no es fácil, pero es peor aún cuando cualquier persona opina como economista. Entonces eso crea más confusión. Y peor aún, cuando políticos opinan en cuestiones económicas. Y ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos de esta mala imagen en el exterior. Vean ustedes, por ejemplo, se aprobó un nuevo presupuesto de 406.000 millones de lempiras. 406.000 millones, .5, vamos a decir, ¿verdad? Millones de lempiras del presupuesto general para el ejercicio 2024-2025. El COEP ha señalado que en 8 meses no se ha ejecutado ni el 52% del presupuesto. Y esto preocupa. Preocupa porque ¿dónde está el dinero? ¿Hay alguna huaca o qué pasa con los ministros? Se crearon 2 nuevas instituciones dentro del nuevo presupuesto. Y justamente es la Administración Nacional de Servicio Civil y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y está bien. Si eso es lo que necesita el país, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Se mejorará realmente la ejecución presupuestaria en el 2024? Porque este déficit de no aplicación genera un tema bastante preocupante. Y esto es justamente lo que vamos a abordar con nuestro invitado, el rector de la Universidad José Cecilio del Valle y también expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, porque consideramos muy oportuno explicarle al pueblo hondureño qué es lo que está pasando. Si las medidas que se está adoptando, esta escasez de dólares, que es otro grave problema que unos señalan, otros dicen que está bien, otros dicen que está mal. Pero aquí vamos a develar eso. ¿Y con quién mejor? Con un experto. Consideramos que Julio Raudales es una persona con la suficiente catadura, pues, para explicarnos lo que está pasando con nuestra economía. Y hay que tener mucho cuidado con quienes opinan sobre la economía. Ojo, porque eso crea confusión, y si crea confusión dentro del mismo pueblo hondureño, se puede imaginar cómo nos miran en el exterior. ¿Tenemos alguna nota pendiente? Entonces vamos a mostrarles esta nota a nuestros compañeros de Impacto sobre justamente este tema de importancia. Luego de que la Secretaría de Finanzas presentara el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2024, que asciende a 406 millones de lempiras, economistas son del criterio que los resultados serán más de lo mismo si no se logra una buena distribución, ya que aún con el monto del 2023, que equivale a los 292.519 millones, todavía no se ha logrado lo prometido. Los presupuestos se aumentan en casi 14.000 millones de lempiras y el problema es que se está asignando más recursos y se está haciendo lo mismo que antes o incluso en algunas áreas menos. Si uno está aumentando la cantidad de recursos, se tendría que esperar y hacer más, pero eso no está pasando en Honduras, por lo menos hasta ahora. Este proyecto de presupuesto ya fue remitido al Congreso Nacional. Ahora tendrán que discutirlo y aprobarlo, aunque se pueden generar otras modificaciones. Se está en evaluación el presupuesto, pero está priorizado en los temas importantes de la presidenta, como ser salud pública, seguridad pública, y también viene un presupuesto amplio para la parte de la infraestructura. Necesitamos más seguridad pública, necesitamos fortalecer algunas áreas en el Ministerio de Defensa para que también acompañen las políticas de seguridad pública. En tanto, salud y educación siguen siendo las áreas prioritarias. Sin embargo, la crisis, aún con un mayor presupuesto, se ha agudizado, añadió Barahona. Que hemos tenido en el 2022 y en años anteriores, siempre hay fuertes problemas y déficit en educación y en salud. Y eso creo que la población lo sabe mucho más cuando no encuentra medicinas en los hospitales, cuando no hay atención, cuando no hay pago para el personal médico, y en educación, pues cuando hay escuelas que no tienen los servicios básicos. El desorden de las instituciones públicas y el crecimiento de la masa salarial han permitido que este presupuesto se vuelva insuficiente, ya que se estima que desde el 2010 a la fecha se ha pasado
pasado de 92 a 130 instituciones públicas. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Y justamente esa es la preocupación. Vean ustedes, la politización de la economía. En estos momentos en Honduras, cualquiera, y no se vayan a ofender, pero cualquiera está opinando. Y eso genera más confusión, genera especulación, porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de temas económicos. Muchísimas gracias, Julito, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto nuevamente. Muy buenos días, Selma. Es un gusto estar acá en BTV, en este programa tan gustado, Diálogo de Impacto. ¿Preocupado usted con este tema de que cualquiera está opinando de economía en los últimos momentos? Bueno, el problema es que cualquiera opina de cualquier cosa, ¿verdad? En la pandemia fue muy claro, imagínense una cosa tan delicada como la salud. Pero yo pienso, además, que en esa área específica, ahí son más respetados, ¿verdad? Los médicos. Sí. La profesión médica es muy respetada. De hecho, nadie puede recetar sin un sello del colegio médico, ¿verdad? Usted tiene que poner su sello cuando pone una receta, ¿verdad? Entonces, es muy delicado, muy peligroso que personas ajenas a un oficio, a un área del conocimiento, viertan opiniones que pueden afectar la vida de mucha gente. Sigo con el caso de los médicos. Imagínese usted cuánta gente, por ejemplo, que no es médico, opinando sobre si debía o no la gente vacunarse en tiempos de la pandemia. Esto provocó que mucha gente muriera porque no se quisieron vacunar. Teníamos pastores evangélicos, teníamos personas dedicadas a otro tipo de cosas diciendo no se vacunen, la vacuna es mala, ¿verdad? Y eso afectó la vida y la salud de millones y millones de personas. Pues en la economía es igual, ¿verdad? Hay personas que sin conocer el ámbito de estudio, sin haber trabajado nunca en ese oficio, se arriesgan a emitir una opinión para la cual no están calificados. Yo siempre he dicho que la economía es una de las profesiones más irrespetadas que existen, porque cualquier persona puede decir, mira, está mal o está bien que haya devaluación, ¿verdad? O está mal o está bien que la inflación, bueno, yo escuché a un ministro de este gobierno incluso decir que la inflación era una cosa que solo los ricos estaban en contra de la inflación, ¿verdad? Que la inflación beneficiaba a los pobres. Imagínense, una temeridad de ese tipo y dicha por un ministro de Planificación Económica, ¿verdad? Una cosa terrible, hermano. Pero en eso estamos, ¿no? Sí, y este tema es lo que preocupa, porque esto genera especulación, genera un daño, porque no solamente es a lo interno, la gente se asusta. Vaya, por ejemplo, con esto de los dólares. Yo he escuchado, he revisado diferentes posturas y algunos economistas dicen que está bien, pero se ha generado una especulación horrible porque dicen, no hay dólares, se escasearon los dólares. Pero, por ejemplo, en el caso de los dólares, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es correcta o no la postura del Banco Central en torno a este tema? Mire, en el caso de las monedas extranjeras y del manejo del tipo de cambio, que es uno de los temas centrales que debe trabajar el gabinete económico de un país, en este caso el Banco Central de Honduras, que es el encargado de la política monetaria y la política cambiaria del país. Cuando se habla de política cambiaria estamos hablando de el manejo de la moneda extranjera, el cambio del empira por cualquier otra moneda, especialmente, como todos bien sabemos, el dólar, que es nuestra moneda de referencia, ¿verdad? ¿Qué sucede, Emma? Recuerde usted que el tipo de cambio de Honduras fue fijo entre 1950, que fue que se creó el empira como moneda nacional, ¿verdad? Hasta como el año 1990, o sea, durante 40 años, la ley del Banco Central y en general todas las decisiones del directorio de ese banco decían que iban a ser dos lempiras por un dólar, que el tipo de cambio era fijo, que no podía moverse. Luego de una crisis que hubo de escasez de dólares en los años 80, usted se acuerda, la que no se encontraban dólares, sí, que usted tenía que ir a comprar dólares a la zona peatonal. Al mercado negro. Al mercado negro, al mercado paralelo, a la zona peatonal. Ahí se llevaban los cambistas de dólares y le cambiaban a usted dólares por 3.50, por 4 lempiras, ¿verdad? Y no por 2, como decía el Banco Central. Entonces, esto generó una crisis muy fuerte que culminó cuando por fin en el gobierno recién inaugurado del licenciado Rafael Leonardo Callejas, allá en 1990, en el mes de marzo, Rafael Leonardo Callejas emite un decreto, el decreto 1890,
y que uno de sus artículos decía, el tipo de cambio de Honduras va a ser el resultado de las operaciones de mercado, es decir, de la oferta y la demanda. Y quedó entonces en ese momento, no se me olvida a mí, Emma, yo estaba muy joven en aquel tiempo, pero ya era economista, y el tipo de cambio quedó en 4 lempiras con 18 centavos por dólar. De ahí en adelante el tipo de cambio empezó a moverse hacia arriba, ¿verdad? Después fue 5, después fue 6, en 1995 llegó a ser del 10 por 1, ¿verdad? Y en 1999 ya llegó a ser de 19.02 por 1. Así nos fuimos moviendo. Luego, pero es importante decir algo, en 1995, cuando era presidente del Banco Central de Honduras el doctor Hugo Noé Pino y el presidente de la República era el doctor Carlos Roberto Reina, el Banco Central decide instaurar un nuevo procedimiento para la obtención de dólares, que no lo tuvieron nunca dentro del gobierno de Callejas. Dentro del gobierno de Callejas era un tipo de cambio libre, totalmente libre. Usted iba a comprar los dólares al banco y se los vendían al precio que estuviera. Luego el Banco Central comienza a manejar nuevamente el tipo de cambio, pero ya a través de una subasta pública diaria. Todos los días el banco emitía una subasta, y ahí el Banco Central vendía dólares y dependiendo de la demanda y de la oferta que hubiese en esa subasta se fijaba un precio del dólar. Eso era el precio de referencia y luego el precio final del dólar, que era cuando los demandantes de dólares decían cuánto era lo que querían y cuánto estaban dispuestos a pagar hasta un tope, ¿verdad?, que fijaba el Banco Central. No voy a entrar en mucho detalle sobre cómo se fijaba ese tope, ¿verdad? Pero lo importante es que el Banco Central definía un tope y hasta ahí decía, bueno, este va a ser el precio tope y los que quieran comprar, compren, ¿verdad? Y la gente compraba dólares en ese momento y así se vendía en esa subasta. Eso funcionó muy bien, Emma. El Banco Central entonces proyectaba cuánto iba a ser el valor para el final del año y diariamente iba vendiendo y tratando de no salirse de ese valor proyectado. Funcionó muy bien porque por lo menos los agentes económicos, los empresarios que tienen que comprar dólares para importar, por ejemplo, ya decían, bueno, ya sabemos que el precio del dólar no va a pasar de 20 lempiras a final de este año. Y así fue deslizándose poco a poco. Si usted se fija, imagínense que en el 90 era de 4.18, ¿verdad?, cuando Callejas lo libera el tipo de cambio, y en el 99 era casi de 20 lempiras ya, de 18 era, del 99. O sea, creció increíblemente en 10 años, ¿no? Pero de ahí en adelante, de 20 lempiras apenas ha crecido a 24 lempiras en más de 20 años, entre el 99. ¿Por qué? Porque el Banco Central supo manejar muy bien a través de esta subasta el valor de referencia. Pero ¿qué sucede? Esto, Emma, cuando el Banco Central maneja el tipo de cambio, genera algunos problemas, ¿no?, también. O sea, toda decisión que tomen las autoridades, Emma, pueden generar beneficios, pero también puede generar algunos problemas. Lo que hay que valorar es qué es mayor, si los beneficios o los problemas, ¿verdad?, que se generan, o los costos, como decimos los economistas, ¿verdad? Y resulta que el costo de que el Banco Central manejara el tipo de cambio era que el país perdía competitividad, ¿verdad? Las exportaciones de Honduras no eran tan valiosas porque en el mercado eran demasiado caras, debido a que el Banco Central manejaba un tipo de cambio que no era y no coincidía totalmente con la realidad del comercio internacional. Ahí es donde había el problema. El gran problema de que el Banco Central manejara el tipo de cambio era el comercio internacional. La que nuestras exportaciones, el café, los camarones, no adquirían en el mercado internacional el valor competitivo que permitiera que se vendieran más productos por parte de Honduras y las exportaciones mejoraran. Entonces, pensando en esto, en la administración anterior, el Banco Central de Honduras decidió, por consejo del Fondo Monetario Internacional, que se iba a liberalizar nuevamente el tipo de cambio y que este tipo de cambio lo iba a manejar el sistema interbancario. ¿Por qué dijeron esto? Porque dijeron, bueno, no tiene sentido que el Banco Central siga manejando si hay suficientes dólares, porque a partir de la entrada fuerte de remesas que se ha dado en los últimos años, pues tenemos una cantidad de reservas internacionales, el Banco Central tiene una cantidad de reservas internacionales de dólares, ¿verdad?, muy grande. Entonces dijeron, miren, no vale la pena que el banco lo siga manejando, mejor que lo maneje el mercado interbancario y eso le va a dar un valor más real a la lempira. ¿Qué sucedió con eso, Emma? Pues si usted pensaba que con esto se iba a devaluar más la moneda, pues no se devaluó. A partir del año 2021,
A partir del año 2021, el tipo de cambio ya lo manejaba totalmente el sistema interbancario, pero el dólar no se devaluó, más bien se apreció, fíjese qué interesante. Hubo tiempo, eso le iba a decir, yo vi muchos efectos de que, por ejemplo, mirábamos una evaluación, le llaman ustedes, ¿verdad? Una revaluación. Revaluación del Empira. Sí. Y eso era algo... Sí. Mire que el 2020, bueno, tuvo que ver la pandemia, por supuesto, ¿verdad? Que las importaciones bajaron bastante, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante, que el año 2020 el Banco Central proyectó que la devaluación del Empira, que íbamos a llegar a 25 por 1, y no llegamos, más bien llegamos, incluso en un momento en que se revaluó la moneda y llegó a ser de 23.80, ¿verdad? Una cosa así en el año 2020, y lo mismo pasó en el 2021. Total, es más que no hemos llegado todavía a 25 por $1, ¿verdad? El precio del Empira se ha mantenido estable, ¿no? Independientemente de que en el 2021, como le digo, se liberalizó completamente el tipo de cambio. Entonces, ¿qué sucede? Pero en el 2022, por alguna razón que yo todavía desconozco, aunque he hecho mis averiguaciones, el Banco Central decidió romper con ese esquema que había iniciado en el 2021, ¿no? Y le estoy hablando de ya esta administración, ¿no? Decide romper y volver otra vez al sistema de adjudicación de divisas vía subasta, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado pasando, pero la diferencia, Emma, es que hasta el 2021, cuando cuando el Banco Central manejaba a través de esta subasta, siempre adjudicaba el 100% de lo que le pedían, porque había suficientes dólares. ¿Qué sucede ahora? Que no se les está dando a los demandantes de dólares, no se les está adjudicando el 100% de lo que piden. A pesar de que hay dólares, no se les está adjudicando. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido mantener nuevamente el tipo de cambio fijo, ¿verdad? Y entonces ellos hacen un cálculo y han decidido que no pueden vender todos los dólares porque pueden perder muchas reservas, ¿no? De hecho, yo hablé con la presidenta del Banco Central, con la licenciada Rebeca Santos, y ella me dijo: Julio, el problema es que la gente está sacando los dólares. Es que muchas personas compran dólares y los sacan y los depositan en cuentas en otros bancos en el extranjero. ¿Por qué, Emma? Pues por una razón, el Banco Central también, entre otras cosas, aparte de haber retomado nuevamente el esquema de adjudicar divisas a través de una subasta, aparte de eso también ha mantenido una política monetaria, Emma, muy restringida. ¿Qué significa esto? Que la tasa de interés del Banco Central la ha mantenido artificialmente baja, mientras que todos los otros países, por causa de la pandemia, subieron sus tasas de interés, ¿verdad?, para evitar que hubiera inflación muy alta, ¿verdad? Estados Unidos la subió a niveles históricos, ¿verdad? Sí. Estados Unidos tenía una tasa de interés, la Reserva Federal tenía una tasa de interés del 0.5% y ahorita está como en 4%, ¿verdad? Entonces, histórico, ¿verdad? Entonces, todos los países han subido su tasa de interés. ¿Qué sucede entonces? Emma, que si usted tiene dinero acá y los bancos le están pagando a usted por sus dólares, por una cuenta en dólares, le están pagando 1%, 2%, resulta que en El Salvador, que en Guatemala, 5, que en México le están pagando 5 o 6%. ¿Y usted qué dice? Bueno, yo saco mi plata de aquí y la meto mejor en un banco en Estados Unidos o en un banco en Guatemala. ¿Se tendría entonces que mejorar la tasa de interés para lograr una estabilidad en el mercado? Lo que sucede, Emma, y esto... Porque lo voy a ser sincero, los intereses por depósito son demasiado bajos. Son muy bajos. Son bien bajos. Entonces la gente prefiere buscar otras opciones donde le dan, y hay que ser realistas, ¿verdad? Es que, Emma, el problema... Y no, yo no lo llamaría un problema, pero digamos, la realidad es que estamos en un mundo globalizado en donde todo está abierto ahora. Sí. Usted ya no puede artificialmente querer manejar algo, es irreal. Entonces, que usted pretenda que la gente deje sus ahorros aquí, su dinero aquí, sabiendo que en Estados Unidos o que en Guatemala o que en México o que en El Salvador le van a pagar el doble o el triple, usted prefiere. Es solo natural, ¿verdad?, que la gente prefiera tener su dinero en donde le rinda más. Entonces, si usted quiere ahorrar, y lo que está haciendo entonces el Banco Central con esta política demasiado restrictiva, con esta política monetaria demasiado restrictiva, es haciendo que se ahuyenten los capitales. ¿Por qué? Porque además... cualquier inversionista que quiera venir a Honduras va a decir: mis rendimientos ahí en ese país son bien bajos, ¿verdad? Yo prefiero entonces mejor irme a invertir a Nicaragua o irme a invertir a Guatemala. Entonces, ¿qué sucede? Eso afecta todavía más la competitividad del país. Sí, porque hay que reconocer, ¿verdad? Nicaragua, con todo y lo que digan,
Es una economía competitiva. Bueno, por lo menos atraen más capital. Exactamente. O sea, es competitiva ya en el... Yo evito hablar bien de Nicaragua por el gobierno que tiene. Pero, sí, hay que decir las realidades, sí. O sea, y uno tiene que verlo en función del inversionista. Mira, el inversionista está viendo en qué país le dan mayores facilidades. Y nosotros tenemos una competitividad. Tenemos Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que son nuestros tres vecinos. Estamos ahí cerquita. Exactamente. Y no podemos evitar. Mire, le voy a contar una anécdota. Yo conozco a un gran inversionista de acá del país, no voy a decir su nombre, que tiene una compañía cementera, yo creo que ya muchos saben quién es, pero, allá en el norte del país. Y él me dijo, oíme, yo las bolsas, la fábrica, nosotros decidimos poner una fábrica de las bolsas de cemento, no del cemento, sino de las bolsas. Pero resulta que nos salía mucho más barato hacer esas bolsas en Guatemala. Guatemala, sí. Entonces la fábrica la pusieron en Guatemala. Aquí hay un montón de inversionistas, Gemma, que son fabricantes de puros allá en Oriente, allá en El Paraíso, en Danlí. Y lo único que hacen es, se van a Ocotal. Ahí nomasito, solo cruzan la frontera y ponen las fábricas ahí. ¿Por qué? Porque es más productivo. Es más barato para ellos fabricar los puros, porque el salario mínimo, y tengo que decir esto, sí, es la cruda realidad, el salario mínimo en Nicaragua es la mitad del salario mínimo aquí en Honduras. Entonces, si a usted le están obligando a pagar 12,000 lempiras a un trabajador que envuelve puros, ¿verdad? Y allá en Nicaragua solo tiene que pagarle a cada operario 6,000 lempiras, obviamente que cualquier empresario se va a ir a invertir mejor allá en Nicaragua que invertir aquí en Honduras. Entonces, este tipo de políticas, es más, lo que provocan es el ahuyentar los capitales, ahuyentar las inversiones y generar más desempleo, lo cual hace que la gente quiera irse más del país, ¿verdad? Los trabajadores, ¿no? Y por eso les digo que qué bonito es hablar con alguien que sabe. Porque yo insisto, miren, muchas dudas, muchas cosas. Por ejemplo, a mí me decía un experto, por ejemplo, lo que está sucediendo en Brasil con Lula da Silva, que devaluó la moneda, ¿verdad? Pero devaluó la moneda para mejorar las exportaciones. Correcto. O sea, pero eso lo explican los economistas, para que veamos la diferencia. Entonces, y nosotros caemos en unas trampas. Y como usted dice, prefieren irse a otro país. Mire, aquí hubo un empresario de Honduras que compró un banco en El Salvador y uno establecer una sucursal aquí. Para que, miren, andan buscando la oportunidad. Así es. Y no es malo. No, si es que, mire. Pero la gente anda buscando oportunidad. Y eso es lo que nosotros, como país, necesitamos. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de eso. Cómo Honduras puede abrir estas oportunidades. Y, por ejemplo, cómo nos afecta también esta falta de ejecución presupuestaria en el gobierno. Porque vean, todo va amarrado en economía. Y lo sacamos. Si usted tiene dinero para comprar comida, pagar salud, pagar educación, la economía está bien. Y así de sencillo, porque la gente dice, temas económicos, a todos nos afecta. Porque todos trabajamos, se nos remunera y con eso vivimos. Y ese ejemplo, les digo, es lo que tenemos que tener como consejería. Por eso tenemos que estar muy ojo al Cristo con las decisiones económicas, porque directamente nos afectan a todos los ciudadanos. Todos pagamos impuestos, todos vamos a comprar. Pero esto lo vamos a ahondar un poquito después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el economista y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, el doctor Julio Raudales. Temas interesantes, lo que nos ha explicado. Vean ustedes, esto de los dólares nos ha hecho una relación histórica de cómo ha ido evolucionando y son parte de las medidas. Y parte de que el gobierno estableciera las subastas es porque muchas personas estaban sacando sus dólares y lo estaban moviendo, porque hay un punto importante. En Honduras las tasas de interés para depósito son demasiado bajas. Son demasiado bajas. Entonces la gente anda buscando rentabilidad. Rentabilidad porque el poquito dinero que puede tener quiere generar ganancia, ¿verdad? Y eso es normal. Porque esto es la economía. La economía es
¿Cómo gano más dinero? Así como cada uno de nosotros nos levantamos cada día y decimos, pucha, este sueldo no me ajusta, tengo que buscar otro empleo. Es lo mismo en la economía, así se mueve esto. Y por eso les digo que estos temas económicos siempre es bueno ponerles oído y pensamiento, porque al final nos afecta. Tenemos esa mala percepción, Julito, de que la economía, los temas económicos son muy áridos, no les entiendo, pero nos afectan a todos. Una decisión económica viene en cascada. Es que, Emma, yo creo que al final todos pensamos como economistas, porque desde que usted se levanta, usted lo dijo muy claramente ahorita, desde que usted se levanta, está pensando en cómo va a hacer para mejorar su producción, para mejorar su bienestar sobre todo. Todos pensamos en estar mejor, ¿verdad? Usted puede ser muy espiritual, ¿verdad? Y esto puede sonar muy materialista, pero la verdad es que todos los problemas que tienen las personas van a terminar al tema económico. ¿Cómo hago yo para estar mejor? ¿Cómo hago yo para comer mejor, para asegurarme mi comida, para asegurarme mi vestuario y para asegurarme mi casa? De ahí en adelante, una vez que usted tiene resueltos esos problemas, que lamentablemente la mayoría de los hondureños no los tenemos resueltos, una vez que usted tiene resuelto ese problema, ya puede enamorarse tranquilo, ¿verdad? O ya puede buscar la paz de Dios tranquilo y todos los otros elementos, ¿verdad? Pero tenemos que convenir en que por muy bien que usted quiera estar con Dios o con su espíritu, o por muy bien que usted quiera estar con su familia, ¿verdad? Y el reconocimiento social que usted quiera tener, no va a estar bien nunca si le falta techo, comida y vestuario. Sí, como dice este refrán popular, ¿verdad? Que dice que el dinero no es la felicidad, pero la amortigua. Ah, la amortigua muchísimo. La amortigua muchísimo. Ah, como decía una novela, ¿se acuerda de una novela mexicana que había que se llamaba Los ricos también lloran? Ajá. Bueno, sí, los ricos también lloran, pero yo creo que es mejor llorar en una sábana de seda, ¿verdad? que llorar en un lugar donde no existan medios suficientes. Entonces, miren, al final, como le digo, todo esto le afecta a usted. Y cualquier cosa que suceda en el entorno, tanto en su empresa, ¿verdad? Si su empresa quiebra o si su empresa está mal, la empresa para la cual usted trabaja está mal económicamente, esto va a tener un impacto en su vida. Y resulta que todos estos elementos, como el tipo de cambio, como el tema de la inversión, o los elementos para traer inversión acá al país, y sobre todo el gasto del gobierno, y ahí lo que mencionaba usted antes de irnos a la pausa, ¿verdad? El gasto del gobierno, ese presupuesto que el gobierno hace, tienen un impacto en nuestra vida, y vale la pena entonces entender y tratar de reclamarle a ese gobierno que nosotros elegimos vía democrática que haga su trabajo bien para evitar que nos vaya a afectar nuestra vida. Sí, y justamente hago referencia a esto. En el Consejo de Ministros del 2 de agosto, la presidenta Xiomara Castro llamó la atención a sus ministros debido a la lenta ejecución presupuestaria. Y leo textualmente: estoy sumamente preocupada cuando veo los índices que se están manejando en cada una de las instituciones que ustedes dirigen. Hay un compromiso con el pueblo y nosotros tenemos que demostrar la capacidad de ejecutar no solamente los recursos que han sido asignados, sino la capacidad de poderle dar respuesta a lo que el pueblo está demandando. La presidenta en ese momento les pidió a sus ministros, vean ustedes, un plan en el cual detallen en qué invertirán el dinero en lo que resta del año. Del mismo modo que pidió que avisen si tienen inconvenientes para ejecutar fondos internacionales. ¿Y por qué hago esto? Vean cómo todo va concatenado y todo va armado. ¿Cómo afecta realmente ese menos de un 52% de ejecución presupuestaria hasta el mes de agosto? Que esto lo señaló el COEP y que también está en la página de la Secretaría de Finanzas, porque hay que decirlo, estos también son avances del proceso de transparencia del país. En la página de la Secretaría de Finanzas hay un apartado especial sobre la ejecución presupuestaria, donde ahí se sabe automáticamente quiénes no están ejecutando. Para que ustedes vean cómo esto, ya estamos casi finalizando, ya estamos a 3 meses de finalizar el gobierno, porque este mes ya se fue, sí. Ya no cuenta.
Ya vamos a estar en Navidad, Julito. Sí, ya viene Navidad. Ya, entonces, sí. Ya hay tiendas que están sacando hay una tienda aquí que está cerca de acá. Ya muchas tiendas están sacando. Que ya tiene los arbolitos ahí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo esta poca ejecución presupuestaria con un país con tanto problema afecta cuando ya tenemos el nuevo presupuesto? Mire, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo nos afectan estos elementos a nosotros? Le voy a decir, es muy visible. Primero, el gobierno no produce nada. No tiene una forma de obtener recursos más importante que no sea el cobrarnos impuestos. Entonces, a su vida, estimado y estimada televidente, le afecta el hecho de que si, digamos, usted va a la tienda y quiere comprar un pantalón y ese pantalón cuesta 500 lempiras y resulta que eso fue lo que costó el pantalón, hacer el pantalón, lo que va a ganar la persona que se lo vende, todo, ahí va sumado todo, lo de esos 500 lempiras, pero resulta que usted tiene que pagar más que eso, ¿no? Tiene que pagar 575 lempiras. Esos 75 lempiras que a usted le servirían para comprar leche, para comprar huevos, ¿verdad? Para comprar tortillas, por ejemplo, ya no los va a usar. Esos 75 lempiras que no forman parte del costo de elaborar el pantalón, usted se los tiene que dar de gratis prácticamente, sin esperar nada a cambio al gobierno, sí, en forma de impuestos sobre venta. Si usted tiene un sueldo, Emma, póngale de... Ni me diga que sufro cada vez que me sacan impuestos sobre la renta. Si usted tiene un sueldo de 30.000 lempiras, por ejemplo, usted piensa, bueno, estoy ganando 30.000 lempiras. No. Le quitan 15%. Una parte, ¿verdad? Aparte de lo que le quitan del seguro, que es un poquito, ¿verdad? Pero también le quitan un pedazo de eso, ¿verdad? Entonces se queda usted nada más. Si usted gana 30.000 lempiras, póngale que solo le quedan 4.000 lempiras, usted tiene por lo menos, ¿no? 4.000, 5.000 lempiras usted tiene que dárselos al gobierno. Entonces, ahí está afectando el gobierno su vida, ¿no? Sí. Porque le está quitando algo que usted se ganó, ¿verdad? Porque está sumándole al precio de un bien que costó 500 lempiras, le está sumando 75 más. ¿A cuenta de qué? Pero bueno, la excusa es que eso va a servir para el beneficio de todos, porque de ahí el gobierno va a sacar para... de ese dinero para hacer hospitales, dotar de medicamentos a los hospitales, dotar de materiales y pagarle a los maestros, mejorar las carreteras y que no ande cayendo usted en baches, ¿verdad? Mejorar las escuelas. Es correcto. Todo, entonces, esa es la seguridad, ¿verdad? Que pagar la seguridad, pagarle a los jueces, por si acaso usted tiene un problema, puede acudir por justicia, ¿verdad? Pagarle al fiscal general que no han electo, ¿verdad? Sí. Pagarle para que pueda representarle dignamente ante los tribunales, ¿verdad? Usted. Esa es la razón de existir el gobierno. Entonces, ahí tenemos una primera afección, que usted ya no puede contar con todo su ingreso, producto de su trabajo, porque el gobierno le quita una parte. Ajá. Emma, ¿y si el gobierno utiliza mal ese dinero? Si primero no lo utiliza para lo que dice, ¿verdad? Porque las escuelas están totalmente dañadas todavía, ¿verdad? Sin energía eléctrica y con los profesores mal pagados, no hay materiales, los niños no tienen acceso a tecnología, si los hospitales no están dotados de medicamentos, entonces ¿de qué sirve que usted vaya al médico, Emma, para que el médico le dé una receta y le diga usted búsquela por su lado porque aquí no hay medicamentos? Sí. Ese tipo de cosas. Y por otro lado, si el gobierno tampoco está ejecutando adecuadamente, entonces ¿dónde está ese dinero? ¿Qué va a suceder con su vida entonces? Usted va a andar en la calle a expensas de que cualquier asaltante le quite sus propiedades, a expensas, si usted tiene un negocito, Emma, ¿verdad? Usted puso una pulperita en su casa o tiene un negocito de venta de ropa, ¿verdad? Usted está a expensas de que las pandillas, el crimen organizado, le quiten le quiten de su trabajo, tenga que pagar un impuesto de guerra, aparte del impuesto que ya le paga el gobierno. Todo este tipo de cosas, ¿verdad?, afectan si el gobierno, además de que nos quitó ya dinero, no está ejecutando ese dinero por el bien de la comunidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el nivel de vida en Honduras se baja y evidentemente no es el que tienen otros países, que, nos guste o no, tienen gobiernos que sí trabajan mejor por sus comunidades que el nuestro.
Sí, y esto es bien importante hacerle recalcar. Y yo a veces les digo, el presupuesto es de nuestro dinero. El gobierno no usa dinero de nadie más que de nosotros. Exactamente, ese es del esfuerzo y del sudor de cada hondureño que paga impuestos. Y no solamente, y como les digo, aquí no nos escapamos ninguno, porque aquí todos pagamos impuestos sobre ventas. ¿Todos? Todos, absolutamente todos. Sí. Y la clase media es la que paga impuestos sobre la renta, ¿verdad? Porque hay que ser realistas también. Aquí los que estamos dentro del sistema son los que pagamos Es correcto, impuestos sobre renta. es correcto. Pero el resto lo evade. Así es. Así Y es. esta es realidad, y por eso es que es importante que nosotros pidamos realmente cuentas. Y vean ustedes justamente lo que les decía en la Secretaría de Finanzas. Hay un apartado dentro de la página web sobre la ejecución presupuestaria. Tal vez nuestros compañeros nos pueden poner los gráficos de la ejecución presupuestaria de las instituciones, porque esto preocupa, lo que decía nuestro invitado. Aquí estamos, por ejemplo. Sí. Dice, egresos de la Administración Central por Secretaría de Estado. Ahí están en rojo. Así es. Ahí está en rojo. Y ahí están las cantidades totales. Hay un gráfico por ahí que habla sobre en la página esta misma de inteligencia de negocios de la Secretaría de Finanzas, que habla de cuál es la ejecución, ¿verdad? Y tiene unos semáforos, ¿verdad? Unos gráficos de pasteles donde dice... Pongamos las otras, ahí las tenemos nosotros, sí. Sí. Tal vez ponemos las gráficas de Ahí pastel. está, Ahí está. Tal vez aquí estamos viendo. Entonces, aquí es lo que dice ahí, los fondos ejecutados por las instituciones descentralizadas ascendieron a 36.814.5 millones de lempiras, representando el 46% respecto al presupuesto vigente. 46%. Es correcto. Estos gastos... Y estamos a 3 meses de que se acabe. Exactamente. La pregunta es, queda 54% por ejecutar. Lo que en 9 meses solo ha logrado ejecutarse el 46%, se podrá en 3 meses ejecutar el 54% que resta. Bastante difícil, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Porque ya solo quedan 3 meses para ejecutar ese 54%. Exactamente. Y aquí lo que dice, por ejemplo, estos gastos fueron devengados principalmente por las instituciones de seguridad social con un monto de 32.096.5 millones de lempiras, equivalentes a un 87,2% de los egresos por parte del sector descentralizado. Entre esas instituciones está el INJUPEN, el IMPREMA, que registran el pago de jubilaciones y retiros, los préstamos que otorgan a sus afiliados y los colocan a títulos de valores que realizan como inversión para rendimiento de las contribuciones de los afiliados, y el restante 12,8% corresponde a los gastos efectuados por los institutos públicos y las universidades nacionales. Y vean lo que decía acá, ¿verdad? Aquí, esto es de la Administración Central, pero ¿cómo nos impacta el hecho de que no se ejecute estos presupuestos en la economía? Porque esto tiene un impacto y va concatenado, porque el Estado son fondos con que mucha gente cuenta para hacer sus... porque estos financian proyectos, recordemos, el Estado subcontrata. De alguna manera mueve la economía también, y hay un elemento ahí importante. Mire, por un lado, hay que reconocer que la parte de sueldos y salarios se ejecuta relativamente bien, ¿verdad? Porque los sueldos y salarios es facilito pagarlos. Solo a final de cada mes usted va pagando, y si usted no se atrasa en los pagos, pues eso se va ejecutando bien. Pero hay un tema importantísimo, además. El tema de la inversión pública, que además de que es muy poquito, ¿verdad? Porque solamente a 26.000 millones de lempiras, de los 392.000, imagínense, de los 392.000 que fueron presupuestados para este año, 392.000, solo 26.000 millones son inversión pública. Una cosa pequeñita, ¿verdad? Sí. No llega ni siquiera al 10% del total del presupuesto, ¿verdad? Son 392.000. Es un poquito más del 5% nada más, ¿verdad? Pero además, esos 26.000 millones que se dejaron para inversión pública, solo ha ejecutado el 10%. El 10% para temas de gasto social, por ejemplo. Y no se ha llegado ni al 30% de la ejecución total de la inversión pública. Entonces hay un déficit tremendo en ese renglón, que es el más importante del presupuesto y que lamentablemente es el más pequeño también. Es al que más dinero se le debería poner, y solo se le pone el 5%, ¿verdad? El 6%, y además ese 6% pequeñito no se ejecuta, ¿verdad?
Esos proyectos de mejora de carreteras, esos proyectos de mejora de escuelas, de mejora de hospitales, eso que es lo que a la gente le trae bienestar o le debería dar bienestar, eso no se está ejecutando. Y es muy lamentable porque lo que denota es una terrible falta de planificación en el país. Sí, lo que ha afectado en estos momentos, doctor Raudales, es la falta de planificación, porque no hay justificación para decir, presupuesto está. ¿Para qué se guarda este dinero? ¿Qué pasa con este dinero? Está muy claro, Emma, de que no hay planificación, porque si usted tuviera planificado cuáles son sus acciones, ¿verdad? Como en una empresa, que usted dice en el mes de enero voy a hacer esta compra, ¿verdad? En el mes de abril ya voy a tener esta planta nueva, en el mes de mayo ya tengo contratados a los operarios y en el mes de septiembre ya estoy operando, usted ya planificó. El problema del gobierno es que la falta de planificación, a pesar de que hay 3 secretarías de Estado de planificación, sí. Fíjese. ¿Por qué hay 3? Esto es increíble, porque usted tiene la famosa Secretaría de Planificación Estratégica de aquel señor Ricardo Salgado, que yo no sé qué planifica, ¿verdad? Tiene una oficina de planificación que es la que mide los resultados, que es la del señor Macio Sierra, ¿verdad? Que además de eso es presidente de la Comisión de Banco y Seguro, ¿verdad? Pero también es ministro de Planificación por ese lado, porque él es el que evalúa los resultados. Y hay una también de planificación de acciones, que es la que maneja esta muchacha Budoj. Fabiola Budoj. Fabiola Budoj, porque también es de planificación. Entonces tenemos 3 entidades de planificación en el país y sin embargo usted mira que no se puede ejecutar el presupuesto nacional. ¿Qué indica eso? Que no se está haciendo el trabajo adecuadamente, que no se sabe hacia dónde está dirigiéndose el tinglado y la misma presidenta institucional. En el Consejo de Ministros fue clara con ellos. Les llamó la atención, ¿verdad? Les llamó la atención, pero no vemos realmente... Un poco tardío. Yo creo que lo importante acá es que se tomen las medidas ex ante. Antes de... Ojalá que este presupuesto, que me lo acaban de mandar ahorita, que este presupuesto... que se va a aprobar en el mes de diciembre, que esperemos que se apruebe, ¿verdad? Sí, porque como con este relajo... Así como van las cosas, parece que el Congreso... Va para largo. Sí, no sé cuándo va a abrir, ¿verdad? Tienen vacaciones permanentes. Va a tener un vacatio ley, como dicen los abogados. Entonces, si es que llegan a aprobar el presupuesto, ¿verdad? En diciembre, ojalá que haya también un verdadero proceso de planificación para que se ejecute desde el mes. Y debe de haber esa medición, siento yo, ¿verdad? Es correcto. Tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600, ya casi estamos finalizando el programa, pero es importante también conocerlos por los que nos escriben. Dice, buenos días, querida abogada, el tema que hoy tiene es muy importante para el país, pero he visto y oído con asombro cómo se le aumentó al presupuesto, secretarías que no sirven para nada, a salud y educación. El aumento fue mínimo, pareciera que el gobierno de doña Xiomara no le importa ni la salud ni la educación de este país. Con tristeza miro cómo la gente que se muere por falta de medicinas y cómo los maestros y enfermeras tienen que salir a protestar a las calles por sus sueldos. Y mire, lo triste de este gobierno, los diputados que no hacen nada por el pueblo, tienen sus jugosos sueldos al día. Qué tristeza, que Dios proteja a nuestra pobre patria de tanta corrupción y latrocinio. Bueno, vea, intenso. Mire este mensaje tan fuerte, ¿verdad? Que creo que es un llamado de atención a la ciudadanía para que realmente tome su lugar, ¿verdad? Y empiece a reclamar. No es posible, Emma, que los diputados estén de vacaciones. Desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Sigan recibiendo 4 su salario. meses. Y que sigan recibiendo su salario. Es realmente inaudito. Es terrible que esta gente no esté trabajando, no esté cumpliendo con su rol y se le esté pagando, ¿verdad? Eso es lo que se llama gestión por resultados, que tiene que ser evaluada por la ciudadanía, ¿verdad? Ojalá que la ciudadanía se organice. Y no se le olvide las próximas elecciones, bonito. Estos que están y que tienen enrollado, porque al final hay un efecto dominó también. Si el Congreso está paralizado, se paraliza el resto del gobierno. Correcto. Todo tiene un impacto, tiene un efecto y le repito, al final va a pegar a los servicios públicos que tiene que recibir la gente. Usted pregúntese, Emma, yo creo que cuando escuché este mensaje, realmente entendí muchas cosas, ¿verdad? Usted pregúntese, por ejemplo, ¿qué pasaría si
si el Instituto de Conservación Forestal se cerrara aquí en el país? ¿Usted cree que habría menos árboles en el país? ¿Usted cree que habría una debacle en la parte forestal? No. ¿Qué pasaría además si cerráramos la Secretaría de Agricultura? ¿Usted cree que habría una caída en la producción agrícola en el país? No. Hay un montón de ministerios que usted los cierra y no pasa nada. Mire, en este ayer país. justamente tuve a los alcaldes de Texihuat y Nueva Armenia. No han recibido nada de ayuda de la SAC. Orientación, porque ellos lo que quieren es que les ayude a diversificar producción, porque ellos están dentro del corredor seco. Así es. Y esta es la realidad. Así y por eso es importante esto. Mira, el tiempo se nos ha agotado, Julio. Mira que rapidito se nos fue. En un momentito se va 1 hora, ¿verdad? Sí. No, yo le quisiera agradecerle alguna reflexión. Muy importantes, Emma. Me parece que lo fundamental en esto, y quiero hacer el llamado a la ciudadanía, es que de verdad empecemos a hacer conciencia y tomar un lugar en la sociedad para pedirle cuentas al gobierno adecuadamente. Pedirle cuentas sobre cómo se están manejando esos recursos que afectan su vida. Porque como le digo, cada vez que usted paga un producto, usted tiene que darle algo al Estado, ¿verdad? Y es terrible que eso que usted está pagando no se retribuya en buenos servicios para su bienestar. Así es que yo le agradezco, Emma, y quedo a su completa disposición para cualquier otra conversación, ¿verdad? Sí, aquí para finalizar quiero dejarles esta gráfica, justamente, esta gráfica donde está detallado las secretarías de cómo están ejecutando el presupuesto. Miren, sin comentarios, como dice. Protección Social, 40 y ¿cuánto? 41.4% Óigame, a de 3 ejecución. meses de terminar. Energía, 26,5% de ejecución. Salud, 16,5% de ejecución. Educación, 9.6%. Por eso son las protestas que no hay maestros en la escuela. Por eso es la queja de que no hay medicamentos en los hospitales. Carreteras, 33.5%. Seguridad alimentaria, 34.4%. Forestal, 24.9%. Agua y saneamiento, 10.1%. Transporte y obras públicas, 20%. Fortalecimiento institucional, 33.4%. Seguridad, 29.1%. Telecomunicaciones, 24.6%. Esto es lo que han ejecutado. Realmente es preocupante. Y se los digo, es sumamente preocupante. Ojalá que la presidenta pues los reprenda y que ejecuten ese. Yo sé que no hay tiempo porque ya estamos, que solo faltan 3 meses. Bueno, pero pueden. Pensemos ya en el otro año, todavía hay tiempo. Son 2 años que le quedan a este gobierno. Que todavía puede solucionarse este problema. Muchísimas gracias a nuestro invitado, al doctor Julio Raudales, por habernos acompañado. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Los invito a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Los invito a que continúen con Ani y con Ana con toda la información del momento en Hola Honduras. Hasta mañana.